Gracias, Charo. A ver, vamos a darle a este asunto, ¿ya? Eh, Vamos a decir perspectivas actuales para un poco delimitar lo más vanguardista de lo que estamos trabajando. No estamos trabajando desde ayer, no estamos trabajando desde hace 10 años, estamos tratando de articularnos con una tradición de pensamiento, con una tradición de vida instaurada ya en el Perú, más o menos desde el año 1980, ¿no? Hay una tradición filosófico-científica desarrollada en este país desde 1980 y que ha tenido más o menos una suerte de un paréntesis entre el año 2011 y el momento en el que estamos. De algún modo estamos tratando de unir, de entretejer, de coser, de remendar este espacio de vacío en ese sentido, las ideas que voy a presentar son, digamos, una continuación de una exploración que se encuentra ya publicada, pero que ha estado ahí un poco como durmiendo la cosa, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al hecho, por ejemplo, de publicar, al hecho de grabar estas conversaciones, estos espacios, o de escribir y publicarlo, porque solamente lo que se publica sobrevive, ¿no? Las ideas que vamos a tratar el día de hoy, si no hubieran sido escritas, sería lo más probable que imposible de seguirlas desarrollando ahora. Así que yo les invito a entrar en un estado de, digamos, de mirada crítica, ¿no? Les invito a entrar en un estado, vamos a dejar que el logos nos conduzca. eh, te, te, Te invito a que te sientes cómodo si estás sentado, que te pongas de pie si estás de pie, que entres en una manera lo más afín a ti para iniciar una suerte de viaje intelectual. Si en algún momento de esta charla sientes que entras en una suerte de mareo, que estamos yendo muy rápido, que te equivocaste de sitio porque te dijeron que iba a haber una conferencia, pero que finalmente estás en una montaña rusa, entonces significa que estás en el lugar correcto. Simplemente respira, disfruta este proceso. No va a ser eterno, solamente va a ser por un momento y es una invitación a que cada uno no solamente escuche lo que vamos a decir, no solamente anote, porque vamos a decir un montón de cosas que sería bueno que las anotes para luego seguir dándole vuelta, sino sobre todo recordemos que lo que estamos buscando no es como ir a un concierto a escuchar a nuestro grupo de música preferido. Es decir, sí, vamos a estar en el presente, pero la intención de este espacio no es solamente quedarnos en el goce sonoro, en el ritmo de estos espacios de silencio entre palabra y palabra, ni exclusivamente en el privilegio intelectual de seguir el encadenamiento de ideas, sino sobre todo una invitación a la exploración personal y a la apropiación de lo que estamos trabajando, a la apropiación por parte de cada uno para llevar adelante este proceso. Le hemos titulado a esta charla Repetir cerebro personal. Así como cuando hacíamos en la escuela y decían, ¿no? Repetir tal, y tenías que repetir. Ok, vamos a... Empezamos con esto. Siempre se habla, ¿no? Hoy día se habla más, por ejemplo, el Día del Cerebro, ¿no? Y obviamente no estamos hablando del Día del Cerebro del mono, no estamos hablando del Día del Cerebro del gato, ¿no? Estamos hablando del cerebro humano. Pero yo quiero invitar aquí a dudar del cerebro humano, a dudar del concepto, no a dudar del día. Estamos, sí, ciertamente, estamos ahora, estamos en esa festividad, pero a dudar del concepto de cerebro humano o por lo menos a discutirlo. Tres cosas podemos decir rápidamente que nos muestran la importancia y grandeza de este tema. Cuando se habla del cerebro humano, siempre se hace referencia
a qué es una máquina, a qué es un mecanismo, a qué es una computadora, se ha dicho bastante que es como una computadora, ¿no? Y siempre se le agrega que no es como una computadora de escritorio, es una computadora más potente. No es como una máquina cualquiera, es una máquina magnífica, ¿no? Siempre se ha resaltado esas dos, digamos, esos dos lados. Por un lado, el de ser un mecanismo, como un reloj fino, y por otro, el de ser extraordinario, el de ser singular en el universo, ¿no? Obviamente, todos estamos de acuerdo con eso es poesía, no podemos estar, digamos, oponiéndonos a la poesía. Cuando decimos que el cerebro humano es la máquina más formidable y magnífica del universo, estamos hablando en términos poéticos, estamos usando metáforas. Y esas metáforas no pueden ser sujetas, digamos, de crítica o de análisis. Es como decir, el arco iris es bello. Eso se puede poner un punto y se pasa a la siguiente página. No hay necesidad de empezar a argumentar por qué consideramos que es bello, por qué no consideramos que es bello. Segundo punto interesante con respecto al cerebro humano, es que todo lo que sabemos del cerebro humano se basa en 7 siglos de historia de la anatomía científica. No está mal, qué bueno, porque antes de estos 7 siglos, cada vez que queríamos explicar alguna parte del cuerpo o dentro de la cabeza, recurríamos a los modelos de los animales. Desde 1328 en adelante, cada vez que hemos querido hablar del cuerpo de las personas, ya no agarrábamos al mono enorme, no agarrábamos al chimpancé, al gorila, ni al alce, agarrábamos específicamente cadáveres de personas, ¿no? Y esa es la esencia de la anatomía. En el caso particular, por ejemplo, de la neuroanatomía, tú sabrás que uno de los padres de la neurociencia, al cual hay que rendirle siempre homenaje y celebración, es Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, tal como su discípulo y seguidor tan bello él, Miguel Marín Padilla, ambos, entre otros, el mismo Golgi, por ejemplo, el mismo Brodmann, ¿ya? Toda esa gente que ha marcado las páginas enteras de la historia de la neurociencia, todos ellos se han especializado en entender el cerebro, sí, pero el cerebro del cadáver, el cerebro en un departamento de patología, cortándolo y viéndolo durante meses, durante años. Cuando yo he hablado con Marín Padilla y le preguntaba cuánto tiempo ha dedicado usted a estudiar solamente el área 1 centímetro cuadrado de la corteza motora, él me dijo 50 años. Y yo le dije, y con eso que usted ha aprendido durante 50 años, ¿cómo se imagina que es 1 centímetro cuadrado, pero ya no del área motora, sino del área, por ejemplo, de la corteza prefrontal dorsolateral? Y Marín Padilla me dijo, se necesitarían otros 50 años para entender eso, ¿no? 50 años metido en un laboratorio, cortando cerebros, viéndolo al microscopio. Hay una foto muy bonita de Santiago Ramón y Cajal ahí al lado de su microscopio en su laboratorio, ¿no? Parece un soldado en pie de lucha en plena guerra, en plena guerrilla, ¿no? Los soldados de las guerrillas son mejores que los soldados de las guerras, sobre todo dependiendo de dónde te paras en la guerrilla. Entonces la neurociencia, la historia, la comprensión del cerebro, ya sea a nivel macroscópico como a nivel microscópico, está prácticamente entrelazada con la historia del cadáver. A tal punto que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera nos hemos percatado de la distancia y la diferencia. Por ejemplo, cuando queremos hacer referencia a las partes del cerebro, decimos lóbulos, cuando los lóbulos solamente se pueden ver en un cadáver. Decimos materia gris, cuando la materia gris solamente se puede ver en un cadáver. Si yo agarro a un traumatólogo y le digo, doctor, explíqueme la estructura de la médula espinal, él me va a decir, en el centro de la médula espinal está la sustancia gris. Claro, gris porque cuando lo cortas
En el cadáver se ve gris. Entonces, ese es un aspecto interesante que hay que tenerlo en consideración. La herencia que tenemos del cadáver. Y esto puede ser positivo como negativo. Positivo en el sentido de que ya no hemos recurrido a algo que no sea persona, por lo menos cadáver de persona. Pero negativo en el sentido que el cadáver no experimenta, compañero, el cadáver no se emociona, el cadáver no hace conferencias, no destina un sábado, creo que soy sábado, por la mañana para entregarse al logos. Eso no hace nunca el cadáver ni siquiera se sacude. Y sin embargo, ese es nuestro modelo, ese es nuestro arquetipo para entender nos. No es para entender al cerebro vivo, para entendernos a nosotros. El tercer aspecto que quiero resaltar es que la lógica de comprensión del sistema nervioso y del cerebro primero ha empezado con la anatomía y luego se ha sumado la fisiología. Es decir, primero hemos querido entender el cadáver y con eso estamos queriendo entender a la persona. Y me pareciera que si lo pensamos un poquito nada más, rápidamente nos convencemos que es más fácil el orden contrario. Es decir, primero explicar una persona y luego, naturalmente, explicar el cadáver de esa persona. Sin embargo, durante 7 siglos hemos estado insistiendo en la ruta inversa. Ese es, digamos, 3 aspectos que quiero resaltar con respecto al cerebro y con respecto a seguramente al cerebro que se va a celebrar el día de hoy en todos los lugares, excepto aquí donde estamos. Y en las veces que este video será revisto y repetido, pero en todos los lugares se va a hablar de este cerebro, del cerebro implícitamente cadavérico. Por más que le pongamos sangre fluyendo, por más que le pongamos consumo de oxígeno, por más que le pongamos magnetoencefalografía o resonancia magnética funcional, o por más que le pongamos ondas eléctricas, todo eso se le pondrá encima al modelo del cadáver inerte. ¿Ya? Nosotros tenemos una hipótesis de trabajo. Y recuerda que te digo que tenemos y digo nosotros, porque al inicio empezamos diciendo que nos estamos entrelazando con una tradición filosófica científica que pronto tendrá, mira tú qué bonito, ya se acerca a su medio siglo, ¿no? Esa es una cosa bien interesante lo que está por suceder pronto. Entonces, desde este paradigma conviene, bueno, una de las cosas que podemos decir, resumiendo mucho y quizás siendo injustos con la embriología, es decir, con la vida intrauterina, vamos a proponer esta hipótesis de trabajo. Y es que cuando hablamos del cerebro humano, así, cuando decimos cerebro humano, estamos hablando del cerebro del recién nacido, el cerebro del neonato. El cerebro humano hace referencia, ojo, no solamente está inspirado en el cadáver, ya, pasamos eso, pasamos ese punto de inspirado, ya reconocemos ese límite, pero, a ver, digamos que no está ese límite, ¿no? Digamos que sí, pues, lo que se sabe actualmente sobre el cerebro humano, a partir de todos los estudios de neuroimagen y todo, ok, vamos a ese conocimiento. Y lo que vamos a plantear es que el cerebro humano es el cerebro del recién nacido. El cerebro de un bebito que acaba de nacer, a ese cerebro le vamos a llamar cerebro humano. Así, cerebro humano. Entonces vendrá la pregunta, ¿tú tienes un cerebro? Pero antes de eso, veamos las consecuencias de esta hipótesis, ¿no? Porque por algo es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es un punto de partida. Uno se agarra de eso y a partir de eso empiezas a estructurarse una serie de consecuencias. Si decimos hasta el convencimiento que el cerebro humano es el cerebro del recién nacido, que en el recién nacido encontramos el famoso cerebro humano, en el neonato,
No en el bebito, porque el bebito puede ser un bebito ya que está gateando. Ahí ya no hay cerebro humano. El cerebro humano es en el mismo momento del nacimiento. Podríamos decir ahí cuando se da el corte, eh, el corte del cordón umbilical, ahí se acaba el cerebro humano. Pero en ese momento, antes de que se dé el corte, ahí, ese es el cerebro humano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Primero que tu cerebro, mi cerebro, nuestros cerebros y de todos los que estemos aquí conectados, nuestros cerebros, todos son cerebros personales. Tú ya no tienes un cerebro humano, tú tienes un cerebro personal. Tú eres el conjunto de experiencias particulares que has vivido a lo largo de tu vida, justamente luego de tu nacimiento. A tal punto estamos convencidos de eso que cuando nos preguntan por nuestra edad, consideramos el momento del nacimiento como el cero. Y a partir de ahí decimos 40 años, 50 años, 60 años. Ok, esos 50 años, 40 años, etcétera, eso que es tu vida personal, tus experiencias, tu, tu historia personal, tu historia particular, tu vida, como si se dijera, tu vida, ¿ya? Eso le da forma, no solamente le da sentido, eso le da forma al cerebro humano, de tal forma que lo que tienes ahorita ya no es el cerebro humano, ya dejaste atrás, o mejor dicho, ya dejaste abajo el cerebro humano. Y sobre ese cerebro humano, claramente experimentas, sientes, tomas decisiones y demás actos singulares. Esas son entonces las consecuencias. Quisiera que nos quedemos en la última de estas consecuencias y que lo guardemos ahí en el subconsciente. Tú ya no tienes un cerebro humano, tú tienes un cerebro personal. Y eso lo vamos a sacar dentro de un rato. Recuerda, vamos a volver a este punto. Ahora bien, hagamos esta disquisición un poco, digamos, gramatical. ¿Tú tienes un cerebro o eres un cerebro? Se suele decir eso. No sé si puede, Jezabel, por favor, apagar tu micro. Por favor, s'il vous plaît. Sí, perdón. Un momento. Gracias. Bueno, gracias. Entonces haremos esta pregunta. ¿Tú tienes un cerebro o eres un cerebro? ¿No? Estoy seguro que ustedes han visto, no solamente, o han escuchado una serie de conferencias, videos en YouTube, hasta libros, ¿no? Gurús diciendo, somos nuestro cerebro, somos lo que nuestro cerebro es. Pero hagamos esa pregunta, ¿tú tienes un cerebro o eres un cerebro? Obviamente tendremos que responder que tienes un cerebro. ¿Dónde? Dentro de ti lo tienes, compañero. No lo tienes al lado del páncreas, pero el páncreas también lo tienes dentro de ti. Entonces, como tienes un celular, que se lo tienes fuera, como tienes un estómago, como tienes, y si te haces una banda gástrica, tendrás una fracción de estómago, te quedará una fracción de estómago. Ya veremos qué hace el gastroenterólogo, el cirujano, cuando con el resto de tu estómago que se queda ahí, pero es otro curso. Y también tienes dos pulmones, ¿no? Algunos tienen uno, etcétera. Una mano, tienes un cuello, tienes tu cintura, tienes tus rodillas, te pueden doler las rodillas, tienes tus talones, ¿no? Tienes tu mentón, tienes tus orejas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tienes. Seríamos muy mezquinos, mezquinos con tus pies, si decimos que eres el cerebro. Por más que el cerebro, quizá al momento de encarar a Dios, el cerebro dé un paso adelante, más adelante que tus pies, creyendo quizá que de ese modo le corresponde algo. Pero aquí, en la tierra, mientras tú estés vivito y coleando, como se dice, ¿no? Tu pie es tan tuyo como tu cerebro es tan tuyo, como tu corazón es tan tuyo, como todo tú eres tú.
¿ya? Eres una persona, creo que eso se entiende rápidamente, y por lo tanto yo les recomiendo cuidarnos de esa cosa llamada la falacia meriológica, ¿no? Esa creencia que es una trampa del lenguaje, que no es inocente, que puede ser involuntaria, pero justamente la idea es de tener cuidado, es de no cometer esos errores involuntarios, que por más involuntarios que sean, no dejan de ser errores. La falacia meriológica consiste en la creencia de asignarle al cerebro cosas o atributos que le corresponden a la persona. Por ejemplo, cuando decimos el cerebro toma decisiones, el cerebro se emociona, el cerebro ejecuta, el cerebro piensa, ¿no? Nada de eso sucede realmente, nada de eso. Ni el cerebro ejecuta, ni el cerebro toma decisiones, ni el cerebro se emociona. Quien hace esas acciones, quien es el ente que lleva adelante eso, es la persona, eres tú. Tú eres el que tomas decisiones con tu historia, con tus valores, con tus motivos. No, no tu cerebro. Obviamente también con tu cerebro ahí implícitamente, porque si desconectáramos al cerebro, ten por seguro que no tomarías ninguna decisión. Pero eso no significa que el cerebro sea el que toma la decisión. Esos procesos, el asignarle al cerebro esas funciones, eso se llama falacia meriológica, y un poco la idea es darnos cuenta de este pozo y no caer en él cuando estamos en nuestro rol de educador, que es decir, transmitir información social o formar a alguien, y menos cuando estamos en el rol de la autoexploración. Qué terrible sería tener que explorar tu pie, cada uno de tus dedos, negándoles autonomía. Y aquí hay un punto en el que me quiero detener. Eres una persona, creo que eso se comprende rápido, y hagamos esta distinción, que como persona, que en tanto persona, tú tienes una extensión que no solamente es el límite de tu cuerpo, tienes una extensión, por ejemplo, social. En este momento, ahorita mismo, yo me estoy extendiendo hasta cada uno de ustedes a través y gracias a los medios informáticos, ¿no? Estoy llegando probablemente hasta lugares en los que sin los medios informáticos no podría llegar, por más que grite, por más que me estire, ¿no? Por más que quiera extender mis límites, ¿no? La tecnología me permite llegar a ciertos lugares y me extiendo. Si sientes que estoy ahora junto a ti, es correcto. Y gracias a todos estos aparatos, me estoy extendiendo a ti, estoy llegando a ti, estoy entrando en ti. Ya veremos en otro momento, no hoy, pero en otro momento, que eso de entrar es bien relativo. Pero quedémonos con la idea que tenemos una extensión. Si yo soy, por ejemplo, el director de una empresa, mi extensión no se queda en mí, sino que yo me extiendo a todos mis trabajadores y demás cosas. Eventualmente, si estoy en una estructura familiar, ¿no? Y tengo personas que dependen de mí, creo que se entiende rápido que esas personas que son mi dependencia o mi responsabilidad son de algún modo una forma en la que yo me extiendo. Eso en términos globales, el concepto de extensión. Si tú recibes una herencia o te tocó de pronto nacer con herencia, que eso también le pasa a las personas, no a todas, lamentablemente, pero le pasa, ¿no? Y a los que le pasa, qué bonito que les pase. Eh, pero esto también es una extensión. Pero no nos vayamos a esa noción de la extensión tan extensa. Que vámonos a una noción más cercana, la extensión de tu propio cuerpo. Vamos a decir así, la extensión, tus límites corporales.
vamos a decir así, el límite que establece tu piel, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un cólico abdominal? ¿No? ¿Te ha dolido la panza? Para decirlo en sencillo. Ya, ese dolor de panza es un acontecimiento en tu extensión, en la extensión en la que estamos hablando. Entonces, tú como persona tienes una historia, tu posición política, tus responsabilidades, tienes tu poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso te vas extendiendo en el mundo. Tienes tus capacidades, que eso quizás hacen que vayas extendiéndote más. Pero ahora vamos a hablar de una extensión limitada, acotada a tu propia corporalidad, a tu propio tú, a lo que verdaderamente y propiamente eres tú. Porque tú no eres tu carro, compañero. Tú no eres tu casa. Claro, está bien que tengas tu carro y tu casa, pero tú no eres eso. Y eso nos damos cuenta cuando nos morimos. Mira, qué misterioso, ¿no? Porque cuando pasa eso, de pronto, tu carro, tu casa, todo, es como que se acabó la extensión. ¿Ya? De esa extensión es la que vamos a hablar, de la extensión viva, de la extensión que alguna vez te has enamorado, ¿ya? Esas cosas que suceden cuando uno se enamora, que usualmente se le dice una patada en el estómago, o más poéticamente, las mariposas en el estómago. Esos son fenómenos que acontecen dentro de nuestra extensión, de nuestro cuerpo, podría decirse de algún modo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la propuesta de cómo consideramos se da esa extensión. Es decir, estamos planteando cómo se da la organización en nuestro cuerpo. Exacto. Vamos a plantear de un modo resumido y sintético una nueva anatomía. Una anatomía no inspirada en el cadáver y no dirigida hacia la fisiología, sino una anatomía que está inspirada en la persona y que deviene de la fisiología. Pero para esto, para entrar a cada una de nuestras extensiones, necesitamos una aclaración. Y puede que esta aclaración, puede que aquí en esta aclaración sientas que estás ya subiéndote la montaña rusa. Y así es, tú tranquilo, agárrate, respira, respira como se dice, como le dicen las mises a los niños pequeños, respira. Y el niño respira y se relata. Así que ya sabes, no, no le des muchas vueltas. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo siguiente. Cuando yo toco una madera, ¿qué madera? Cualquier madera, compañero. ¿Puede ser un triple? Puede ser un triple, ¿no? Como decía Cantinflas, un triple play. Puede ser un triple play. Puede ser la madera del mango de la escoba. Puede ser el mango de la escoba. Puede ser la madera que tengo ahí sujetando mi techo. Puede ser la madera, cualquier madera. La madera que te encontraste ahí en la esquina y que nunca la agarrarías porque estás encontrado en el suelo. Esa madera también puede ser. Y cuando agarramos esa madera, cuando la tocamos, cuando ejecutamos el tacto, cuando nuestra extensión corporal entra en contacto con la madera, con el objeto, cuando entra en contacto, cuando se da esa relación que nunca jamás se va a dar en el cadáver, ¿no? Porque el cadáver no toca, por más que tenga madera de vestido, ¿no? No toca la madera. Las personas sí. Entonces, cuando tú tocas la madera, ¿qué dices? Ah, está rugosa, ¿no? O está lisa, ¿no? Y usualmente creemos que la madera es la rugosa, que la madera es blanda, que la madera es lisa, porque le hemos tocado. Y todavía lo volvemos a hacer, ¿no? Y decimos, sí, mira, está bien áspera, bien rugosa.
¿no? O volvemos a tocar, mira, no, mira, está bien suavecita, ¿no? Así decimos, está bien suavecita la madera, es bien lisa esta madera. Por eso que decimos del vidrio que el vidrio es liso, mientras la lija es áspera, ¿no? Esas cosas nos enseñan desde la escuela, ¿verdad? Empezamos la educación inicial, que es probablemente el momento más exótico de nuestras vidas, ¿no? Imagínate simplemente tener una profesora de educación inicial así rebosante de primavera, eso no se vuelve a, no vuelve a pasar 2 veces en la vida. Eso es único. Entonces, cuando estamos ahí, ¿no? Prácticamente en las manos de Dios, es decir, de la profesora, y ella nos hace, ¿no? A ver, que toca la lija, y tú dices, ah, la lija, qué alucinada, ¿no? Te alucinas cuando, ¿has visto los niños que tocan, no? Lo tocan así, lo tocan, ¿eh? De verdad lo tocan, ¿no? Yo he visto niños inclusive que lo agarran y le meten un lenguazo para ver cómo es su modo de interactuar con las cosas. ¿Y qué nos dicen ahí? Rugoso, áspero, y eso lo aprendemos, compañero. Y nos olvidamos de algo terrible. Este es un párrafo en el cuaderno 4 de la psicobiología social de Ortiz, ¿eh? Una cosa absolutamente clara, y es que nos olvidamos que la madera no es rugosa ni áspera la lija, ni liso el vidrio. Mira lo que digo, ¿eh? No es liso el vidrio, no es áspera la lija. Lo áspero y lo liso eres tú. Eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú experimentas. Por sentido común y por error, eso que somos nosotros. Porque creo que es fácil darse cuenta que si tú tocas una lija sentirás algo, pero que si de algún modo tus manos se labran al trabajo obrero, quizá dentro de un futuro, cuando tengas tus manos trabajadas, encallecidas, y vuelvas a tocar esa lija, quizá ya no te va a parecer tan áspera. Y si agarramos una botella de pisco y te la doy así, como si fuera una mamadera, como dicen que Baco tomaba, bueno, Baco no tomaba pisco, Baco tomaba vino. Yo he visto algunos cuadros donde aparece Baco bebito, que en vez de mamadera está tomando su vino. ¡Uah! Súper bueno. ¿Ya? Entonces, si agarramos esa dosis y te la metemos, y luego te decimos, a ver, brother, toca de nuevo, o te damos algo más intenso y te pedimos que toques de nuevo, de pronto quizá ya no es rugoso lo rugoso. Quizá ahora lo que era bien áspero es como que no es tan áspero, ¿ah? No, empieza a cambiar. Eventualmente, dependiendo de la alteración que produzcamos en tu extensión, podrás inclusive llegar a cambiar de esto creí antes que era áspero y rugoso y ahora siento que es liso. ¿Y qué? ¿Y cambió la lija? ¿Cambió el objeto? El objeto no ha cambiado nunca. Es simplemente que no nos hemos percatado y lo damos como que por sentado, lo pasamos de largo, que todo lo que experimentamos con el tacto somos nosotros, es lo que nos ocurre a nosotros. Y eso lo imputamos en los objetos. Por eso, no es la madera la rugosa, ni la suave, ni la lisa, ni la áspera. Somos nosotros, son nuestras experiencias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Hay una consecuencia en esto. A ver, ¿cuál es la consecuencia? Vamos a caminar, compañero. Vamos caminando por la calle y llegamos hasta la esquina donde hay un paradero, donde hay un semáforo. Y yo te diré, del mismo modo, ¿dónde está el color verde del semáforo? Si yo te señalo la luz roja y te digo, luz roja, ¿dónde está el rojo? Esta cosa, ¿no? Que pareciera, claro, parece que el verde está ahí, ¿no? Parece que el verde es un atributo del objeto. Parece que el rojo es un atributo del objeto
parece que lo liso es un atributo del vidrio, parece que lo áspero es un atributo de la lija. Pero nada de eso es cierto. Todas esas son experiencias que tenemos y que misteriosamente por un acto de magia lo imputamos en el mundo, lo ponemos en el mundo. Y creemos que el rojo está en el semáforo, el verde está, creemos que los colores están en las cosas, creemos que algo huele a algo, cuando todo es pura experiencia, todo es lo que sentimos. Entonces, habiendo dado esta aclaración, esta acotación, ¿no? Que lo pongo como una suerte de advertencia para poder entrar en tu extensión, en nuestra extensión, en mi extensión, vamos a proseguir entonces. Empezaremos discutiendo los famosos sentidos, que seguramente tú has escuchado mucho decir que los sentidos son 5. Por ahí he escuchado a algunos terapeutas que dicen, no son 5, también hay que agregar la propiocepción y hay que agregar el equilibrio, el vestibular. ¿Ok? Serían 7. Luego alguien más versado en las complicaciones y vericuetos del interior de la cabeza dice, también hay que agregar un sentido que se llama la interocepción. Esos que hablan de la interocepción son sumamente nuevos. ¿Ah? Eso es, ya te imaginarás por qué son nuevos, ¿no? Porque obviamente el cadáver no tiene interocepción. Para explorar la interocepción, es decir, aquel sentido, vamos a decir, interno, se requiere que el sujeto esté vivo. Si no, no puede dar testimonio de que está experimentando algo interno. Y para eso se requiere tecnología que permita ver el interior del cuerpo sin cortarlo. O sea, lo más opuesto a lo que ha hecho la anatomía. La anatomía durante 7 siglos ha cortado y ha visto por adentro. Piensa en Cajal, piensa en Broca, en Brodmann. Han visto por adentro, pero del cadáver. Solamente en los últimos 30 años, desde la década de los 90, hay una hermosa portada en la revista Science, en 1990, donde se muestra el interior del encéfalo en pleno consumo metabólico durante una operación cognitiva. Es decir, se ve el interior del encéfalo funcionando. Eso sin cortarlo, sin cortarlo. ¿A partir de qué? De los resonadores magnéticos funcionales y otras tecnologías de neuroimagen. Y eso se empieza a acumular en los últimos 30 años. Y es por eso que si hurgamos en la evidencia, vamos a encontrar que es en este último tiempo, y en particular en este siglo, donde se está revelando recién los componentes anatómicos que explican las facultades propiamente vivas del sujeto. Eso no pasaba, por ejemplo, en 1950. Entonces, un poco reuniendo y sistematizando toda esta evidencia que se va generando cada vez más actualmente, es que podemos ya decir que no es tan cierto que sean solamente 5 los sentidos, sino que la cosa es un poquito más compleja. Ni siquiera 7, ni siquiera 8. Vamos a ver cómo son los sentidos. No te digo cuántos, sino cómo. Al primer mapa de sentidos, al primer grupo de lo que llamamos sentidos, vamos a llamarlos esterocepción somática. Son 4. Vamos a dividir
todos los sentidos en 4 niveles. Vamos a ir de los sentidos que nos sirven para detectar lo externo a nosotros, lo que está más allá de nuestra extensión corporal. Por ejemplo, yo ahorita estoy más allá de tu extensión corporal. La pantalla que tienes tú frente a tus ojos está más allá de tu extensión corporal. ¿Y cómo sientes la pantalla? A través de la visión. ¿Ya? La visión es uno de los sentidos justamente que se encuentran en esta periferia, ¿no? Y a todo ese conjunto de sentidos, como la visión, le llamamos exterocepción somática. ¿Y cuáles son esos sentidos? Vamos a poner 3 sentidos de un modo general. Pero son más, ¿eh? Estoy poniendo 3 como que los principales un poquito para ubicarnos. El primero es la visión, que acabamos de decir, gracias a la visión podemos captar lo externo. Platón decía que gracias a la visión podemos ver el orden de las estrellas y por lo tanto comprender la esencia de Dios. Bueno, él no decía Dios, él decía comprender lo que hizo el demiurgo. El demiurgo. Es decir, el orden universal, no el caos. Y eso lo podemos hacer a través de la visión. ¿Ok? ¿Qué es comprender el orden del demiurgo y demás cosas? Algo que está más allá de tus límites personales, más allá de tu extensión corporal. Eso que está más allá es captado, vamos a decir así, entre comillas captado, por estos sentidos de la exterocepción somática. Uno de ellos la visión, el otro la audición, ¿no? Lo que estás ejecutando ahorita tú que me estás escuchando, y lo otro, el contacto, que casi no lo damos por... Tenemos que estar un poquito atentos para darnos cuenta del contacto. Es lo que usualmente se dice tacto. Por ejemplo, ahorita estás ejecutando el tacto. No, yo no estoy ejecutando el tacto. Sí estás ejecutando el tacto, compañero. Estás ejecutando la visión porque me estás viendo. Mira cómo me muevo. Estás ejecutando el oído porque me estás escuchando. Estás escuchando que digo, por ejemplo, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Eso es experimentar la audición. Y también estás ejecutando el tacto o el contacto porque seguramente estás sentado y por lo tanto, a ver, sientes la silla donde estás sentado, seguramente estás parado y sientes el piso debajo de tus pies, porque no creo que estés volando, compañero. Y si estás volando, ya, eres un top star, ¿no? Pero lo más probable es que como yo tengas los pies en la tierra y puedas entonces sentir el tacto o el contacto con el suelo. No, con el suelo no, sino con mis medias. Como quieras, compañero, pero ahí está el tacto. Seguramente estás agarrando un lapicero, ¿no? Ahí está el tacto también. A veces estos sentidos son misteriosos porque si no les prestamos atención, es como que no están, pero están. Si no estuviera tu pie en contacto con el piso, hace rato estuvieras o volando o no sé dónde. Si no estuvieras escuchando, si no estuvieras viendo, simplemente no estarías conectado con lo que estamos haciendo ahorita, y lo cual no estaría mal. El punto es que para percibir estos sentidos hay que prestarle atención. Esa es la primera ley que me gustaría que se aprenda. Puedes prestarle atención a lo que estás viendo. Seguramente te ha pasado que a veces estás, por ejemplo, manejando, ¿no? Manejando bicicleta o manejando tu carro, ¿no? Y estás hablando por teléfono, ¿no? O contestas por teléfono o contestas a alguien que está a tu costado y estás como que manejas, ¿no? Y puedes estar haciendo, pues, algoritmos, estás explicando, elaborando una arquitectura de argumentos y sigues mirando. Pero es como que estás mirando en automático. Ya, ahí volvemos otra vez. Nunca dejaste de mirar porque nunca te has chocado. Pero para darnos cuenta de que estabas mirando, tienes que estar atento a que estás mirando.
porque si no es como que lo pones en automático y eso corre solo. Así como corre solo el contacto, así como corre solo cuando te levantas en la mañana y te vas a hacer tus cosas, ¿no? Nadie se levanta y está diciendo, uy, está el piso duro, estoy, contacto, contacto. No, tú te levantas y ¡fruf! Te deslizas y aconteces, ¿no? Y si no le pones atención, no te percatas del tacto, no te percatas de todos estos sustratos. No significa que no existan, están ahí. Solamente que para darnos cuenta hay que detenernos, hay que prestarles atención, hay que bajar un poquito nada más. Entonces, la primera fase, llamémosle así, el primer tipo, el primer nivel de los famosos sentidos van a ser estos de la esterocepción somática. Ahora, veamos el segundo nivel de los sentidos que ya no nos conectan con el entorno, como la exteriocepción somática, sino que ya nos conectan con nuestros propios límites de nuestra extensión corporal. Y a eso le llamamos la interocepción somática. A todos estos sentidos le vamos a llamar la interocepción somática. ¿Y cuáles son estos? Pongo 3, solamente por poner 3, pero son más. Uno de ellos es la propiocepción. Y la propiocepción hace referencia a tu postura, a que sientas tu postura, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que tú ves están así un poquito encorvadas y tú le dices postura y se acomodan, ¿no? Se acomodan. Es como que sienten su postura tal como sienten. Es como si tú le dijeras, brother, ahí hay un león, voltea, lo mira y se la pica, ¿no? Igualito. Tú le dices, brother, mira tu cuerpo, mira, ni siquiera lo mira, simplemente lo siente, ¿no? Lo siente y se acomoda y toma la postura que considere que tenga que tomar. Esa sensibilidad de nuestra propia postura que implica saber que nuestros brazos están aquí, que por ejemplo las piernas están abajo, que ahorita yo no tengo que mirarme para saber que estoy de pie. Ahorita no tengo que verme en un espejo para saber que mi cabeza está inclinada. O sea, la posición de mi cuerpo, la postura de mi cuerpo, eso es la famosa propiocepción, ¿no? Entonces te das cuenta qué terrible es cuando se dice que son 5 los sentidos y se excluye a la propiocepción, como si la posibilidad de darnos cuenta de nuestra postura fuera algo que no se tiene que cultivar. Y el punto es que todo esto se tiene que cultivar. Y hasta donde sabemos, el lugar al que colectivamente le hemos dado la posibilidad de cultivo es en la escuela. Yo creería, en pleno siglo XXI, y dada la crisis del sistema educativo, que el lugar debería ser la propia experiencia de cada uno. Es decir, ni siquiera el hogar, sino tu propio ámbito. Bueno, volvamos. Decíamos entonces la propiocepción como esa capacidad, como ese sentido de darnos cuenta de nuestra postura. Luego tenemos otro que usualmente este genera confusión. Por ejemplo, cuando una persona se para en una sola pierna, ¿ya? Tú dices, esa persona, vamos a ver, tiene equilibrio. Cuando una persona está borrachita, para pararse, abre sus piernas. Eso es lo que se llama en el examen clínico, ¿no? Ampliación de la base de sustentación. Abre sus piernas para poder estar de pie. Cuando una persona está así, por ejemplo, si tú te das unas 20 vueltas, de pie nomás vas a sentir cómo se empieza a mover la cosa, ¿ya? A eso, a todas esas formas de la experiencia les llamamos equilibrio. Pero también le llamamos equilibrio algo que parece equilibrio, pero que no es. Por ejemplo, cuando nos subimos en una bicicleta,
¿no? Y la persona está aprendiendo a dominar la bicicleta y eventualmente cuando la domina y maneja así sin rueditas, maneja a lo largo, usualmente decimos, tiene buen equilibrio, olvidándonos que el equilibrio se evaluaba quieto. El equilibrio es una capacidad que se evalúa estáticamente. A eso que se evalúa en movimiento, a eso se le llama sinestesia. La sinestesia es como que prima del equilibrio. Ambas son interocepción somática, solamente que el equilibrio está más activo en quietud todo el tiempo, como quieto, como quieto, como quieto, como quieto, como quieto. Eventualmente cuando uno camina, no está en movimiento rápido. Eso es estar, siempre haces pausas en tu proceso. Esos son como que momentos en los que se reactiva el equilibrio. Pero seguramente has escuchado hablar o quizá tú has tenido la oportunidad de experimentar, por ejemplo, los estados de flow. ¿Has escuchado hablar de los estados de flow? ¿No? Son estos estados que tienen, por ejemplo, los patinadores, que tienen, por ejemplo, los skate, ¿no? ¿Ha visto los skate? ¿No? O los ciclistas, o, por ejemplo, cuando un ciclista va a dar una curva, como que se inclina, ¿verdad? Uno dice, mira, ¿qué tal equilibrio? ¿No? Eso es sinestesia. Lo que está experimentando ese individuo en ese momento es sinestesia. Es el goce, el flow del movimiento. Esto lo viven mucho los atletas, ¿no? Los que practican atletismo. No, por ejemplo, los que practican maratones. Esos tienen que entrar en ese estado para estar ahí como que largo. Porque correr una maratón pues son por lo menos 3 horas. Entonces, durante 3 horas sin parar, claramente hay momentos en los que experimentas ese equilibrio en movimiento, ¿no? Es como una suerte de suspensión del cuerpo, ¿no? Se siente como, se experimenta como estar un poco más arriba del cuerpo. Usualmente cuando se reportan estos estados por parte, cuando se hacen investigación, los sujetos suelen decir no que van a salir del estado de sinestesia, sino que bajan del estado de sinestesia, ¿ya? Entonces, esta sinestesia es una capacidad, un sentido que solamente se habilita en el movimiento. Es, por ejemplo, el dominio total de la visión. Uno lo podría ver, por ejemplo, en Cézanne. Dicen que Cézanne alguna vez fue a un mercado, agarró un limón y describió en el limón 40 tonalidades del verde. Tú cuando vas a un mercado y agarras un limón, seguramente tú piensas es amarillo, amariverde y verde, ¿no? El limón verde, el limón amarillo y el limón así mezcladito. Ya, Cézanne no dividía 3, dividía 40, ¿no? Obviamente se espera algo así en alguien como Cézanne, que ha dado toda su vida al tema de la exploración de lo visual, tiene un talento particular para lo visual. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez has visto a las bailarinas de ballet, a los danzantes de música moderna, cuando están en pleno proceso de su danza, ¿no? Ese movimiento, esa gracia, ¿no? ¿Alguna vez no has visto, por ejemplo, gente que está bailando y hay unos que parece como que están haciendo equilibrio mientras bailan y otros en los que hay una fluidez natural del movimiento? Es como que saben dónde tiene que estar su pierna, saben dónde tiene que estar su cuerpo, ¿no? Y se ve eso, ¿verdad? Y así como se ve, te puedes imaginar que se experimenta, porque seguramente tú has experimentado aprender a bailar, ¿no? Y toda la torpeza del nacimiento de la sinestesia, y luego cuando ya sabes bailar, ¿no? Inclusive te metes tus jugadas en pleno baile, ¿no? Un poco estirando tus límites, ¿no? Esa sensación no es visión, no es auditivo, no es tacto, no es equilibrio, no es postura. Eso es sinestesia. Tu silla es como un parche para la visión. Tu sí es a la sinestesia, como un parche para la visión es a la visión. Así de sencillo.
O sea, tenemos que movernos. Esa ya es una respuesta que tienes que dar tu compañero. Pero yo te digo esto. ¿Tú tienes ojos? Sí. ¿Tú experimentas la visión? Sí. ¿Y por qué no te arrancas tus ojos de una vez? ¿O por qué mejor ya, para no hacerlo tan sangriento, por qué no te pones un parche en cada ojo? ¿Para qué vamos a estar mirando? Si a tanto hemos visto y siempre es lo mismo. ¿No? ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir, no, yo ya no quiero ver nada. Pásenme un parche. ¡Pum! Me lo pongo. Podría pasar eso, ¿no? Sí, podría pasar. Las personas pueden hacer eso. Hasta cosas más raras. ¿Y tú por qué no lo haces? No, pero yo ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y cómo es un cieguito? Un cieguito es como el que se pone un parche, pero este no es que se lo pone. Ah, entonces no tenemos que imaginarnos al tío loco que se pone un parche y se niega a ver. Imaginémonos la experiencia de un cieguito. Alguien que queda ciego. Entonces tú me dirás, pero si yo tengo mis ojos buenos, ¿por qué me voy a privar de mis ojos? ¿Por qué voy a limitarme la experiencia del mundo? Bueno, si por alguna mala suerte llego al estado de la ceguera, bueno, ya, ahí será otra la condición, pero mientras mis ojos estén bien, déjame gozar de la magia de los colores, déjame gozar de la luz. Eso es estar vivo, eso es ser humano, ¿verdad? Claro. Y nadie podría decirte, no, no, porte un parche, ¿no? Nadie podría decirte eso. Es como decir, oye, si tú tienes dos manos, ¿para qué tienes dos? Amárrate una, con una no más suficiente. ¿Tú qué dirías? No, pues si tengo dos, déjame la segunda, aunque sea que esté colgando ahí, pero déjamela ahí. No me limites, ¿no? Y al que quiere limitarte, ¿tú qué dirías? Te puedes levantar, ¿verdad? Porque tú tienes autonomía. Nadie puede limitar tu autonomía. Entonces, si tienen la sinestesia, compañero, y si la sinestesia solamente se activa con el movimiento, resulta más pertinente ahora si tenemos que experimentarla o nos hacemos como que no sabemos que existe. Interocepción somática. Vamos al tercer nivel. Nos metemos una vez más. Ahora vamos a ver aquellos sentidos que les llamamos exterocepción visceral. Estos son muy típicos, seguramente todo el tiempo estás activándolos, forman parte de los clásicos 5 sentidos. Mira, tenemos por un lado el gusto, o sea, el gusto, y por otro, no el gusto del que te gusta a alguien, sino el gusto del sabor, ¿no? Y por otro lado tenemos el olfato. Ahí ya tenemos los 5 clásicos, ¿no? Mira, ya aparecieron en nuestro cuadro los 5 clásicos. Visión, gusto, olfato, contacto o tacto y el auditivo. Ahí están los 5 clásicos. Pero te das cuenta que no son 5, porque tú tienes al mismo tiempo en tu zona genital, tienes un tacto especial. ¿O es lo mismo, compañero, que te besen la rodilla a que te besen en la boca? ¿Mm? Hay una dimensión particular que sucede a las personas y es un tacto distinto en ciertas partes de su cuerpo. Por ejemplo, en sus áreas genitales, por ejemplo, en las mamas, en el caso de las mujeres, bueno, en el caso de los varones también, por ejemplo, en las áreas eróticas. Ese tacto no es un tacto, así como el contacto, no es el mismo tacto del cieguito que con su dedo descifra la moneda. Ese es otro tacto. Ese tacto del cieguito, ese es el contacto. Pero el otro tacto, el tacto
afectivo, el tacto genital explícitamente, ¿no? Eso es, sí, eso es masturbación, claro, pero eso es exterocepción visceral. ¿Verdad que nadie se masturba sobándose el hombro? ¿No? Nadie se masturba rascándose la punta de la nariz. Así no funciona, ¿no? Eh, ¿Por qué no funciona? Porque son dos estructuras neurológicas, dos procesos neurológicos distintos. El hecho de que lo agarres con tu mano no significa que estás ejecutando el tacto. ¿Ya? Entonces esto es esterocepción visceral, el tacto genital, olfato, gusto y el sentir la temperatura. Ahora vamos con uno más. Y este es ya te habrás dado cuenta que cada vez que entramos vamos haciéndonos más como que desconocidos, ¿verdad? Bueno, aquí a nivel lo más interno, los sentidos más internos que tienes, voy a poner algunos nada más, 3 me parece, ¿ya? Pero son un montón aquí, ¿ah? De verdad, son un montón. Estoy haciendo este esquema netamente como para reducir la cosa y un poco podamos entender, pero si nos metemos al estudio de esto, alguien que quiera hacer investigación o alguien que quiera hacer su tesis con esto, bienvenido sea y ahí vamos a descubrir que es mucho más florido de lo que estoy presentando. Estoy haciendo una suerte de resumen. El último fase, el último grupo de sentidos, les llamamos interocepción visceral, ¿no? Y aquí tenemos al famoso hambre, ¿no? A la sed, creo que esas son cosas que rápidamente puedes darte cuenta cómo se sienten, cómo se siente tener sed, cómo se siente tener hambre, ¿no? Usualmente no le damos, no gozamos del hambre, ¿no? Apenas sientes hambre es como que, ya, dame, quieres meterle. Yo te invito a que lo experimentes un rato, a ver qué pasa. ¿Qué pasa, César? Eso eres, compañero. Eso eres. Así como te gusta ver, si alguien te dice, mira, qué bonito se ve, tú no volteas y quieres ver, ya, lo mismo es con el hambre. Experimenta el hambre. El hambre no significa que tienes que comer. Y acuérdate que además cada vez que comemos un poquito más de lo que deberíamos comer, ¿no? Porque eso es como que vivimos, ¿no? Es como que ya Platón decía en el Timeo que los dioses, no el demiurgo, los dioses eran, digamos, conocedores de nuestra debilidad por el apetito. ¿Ya? Entonces experimenta ello. Y el último que quiero comentarles es uno llamado senestesia, ¿no? Que es uno de los más desconocidos. La senestesia usualmente, cuando se hace investigación científica moderna, de las últimas que hay, al final les voy a mostrar un paper, se habla de la senestesia en términos de interocepción, ¿no? Interocepción se dice. Ya desde nuestro esquema, ves que la interocepción en realidad es bien florida, ¿no? Que no hay una interocepción y que específicamente la neurociencia, los estudios del cerebro más actuales, cuando hablan de interocepción, están haciendo referencia a eso que nosotros llamamos senestesia. Entonces, existiendo este panorama de sentidos, lo que debería quedar claro es que no son 5, que no son ni 7, no son 8, que más convendría clasificar a los sentidos por el modo que se configuran en nuestro cuerpo, el modo como sienten nuestro cuerpo, desde lo más interno hasta lo más externo, ¿ya? Y un poco recuerdas que antes habíamos dicho que teníamos que poner en la subconsciencia un concepto, que era, tú no tienes un cerebro humano, tú tienes un cerebro personal. Porque, a ver, compañero, ¿cómo se llama el título de este mapa que yo he presentado aquí?
Yo le he puesto mapa de los sentidos del cuerpo humano. Esto quiere decir del cerebro humano, ¿verdad? O sea, rápidamente sabemos que implícitamente en todas estas cuestiones, temperatura, sinestesia, gusto auditivo, todo eso, ahí está implícito, ahí tiene que ver el cerebro, ¿no? Esto como que lo entendemos. Pero ¿qué habíamos dicho? Que tú tienes un cerebro personal, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia? Tú ya no tienes un cerebro humano, tú tienes un cerebro personal. Es decir, todas estas capacidades que estamos poniendo aquí, eso es con lo que tú naces, compañero. Tú naces con esta estructura. No es que tienes que desarrollar la sinestesia. Eso está en ti. Puedes despertarlo. Tú sabes lo que le pasa a una persona que muy pequeñita, al año, a los 5 años, digamos, le tapan sus ojos por una enfermedad y durante 40 años vive toda su vida tapado sus ojos. Este es un cuadro clínico que está descrito en un libro de No Poder Ver, se llama el artículo del libro Un antropólogo en Marte de Oliver Sacks. Te invito a que leas ese capítulo, es muy interesante, ¿no? Y justamente el caso que les voy a contar. Es una persona que tiene una lesión ocular muy temprano en su vida, en su infancia, le tapan los ojos y él vive 40 años, 50 años, así, en ese estado, como una persona invidente. En ese estado logra sobrevivir, se inserta, consigue una persona que lo quiera. Eso es difícil, ¿eh? Es difícil, de verdad. Así que si tienes a alguien que te quiere, celebra. No, que solamente tengo mi gato. Bueno, no todos los gatos hacen eso, así que aprovecha con tu gato. Y un día, producto de eso, producto de lo que se dice el enamoramiento o el amor y demás, la esposa de este compañero le dijo, oye, ¿por qué no vamos a tal sitio, tal país, que ahí dicen que hay un buen oftalmólogo, cirujano que te puede operar? ¿No te gustaría verme? Cosa como que uno dice, "Oh, a ver, ¿cómo es, no? Es como que, bueno, se la juega también, ¿no? El compañero es como que de pronto sale ahí, toda una cosa, y como que no. No, a veces es como que, bueno, le picó la curiosidad a nuestro compañero, a nuestro amigo, y resulta que terminaron operando, ¿ya? Lo más interesante es esto. Le sacan, el día en que le sacan las vendas, le sacan las vendas y de pronto él abre los ojos. 40 años no había visto nada. 40 años. Y lo único que ve es así como cuando tú vas a la playa y te quedas dormido, ¿no? Y de pronto abres tus ojos y ves el sol, así, y de pronto cuando volteas así, porque ya el sol está que te revienta, cuando ves, se ves como puras luces, no ves nada, ves luces, 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 y poco a poco empiezan a aclararse, ya. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti entre que no ves nada, ves así como que puras luces y se va aclarando? ¿5 segundos? ¿10 segundos? ¿Ya? ¿10 segundos? Ya. ¿Sabes cuánto le tomó a este compañero que le sacaron las vendas después de 40 años de no ver? Le tomaron como 4 o 5 meses volver a aprender a ver. Él dice que cuando le sacaron la venda y vio hacia una parte, vio que ahí había lo que se movía así. Se movía como una luz que estaba temblando. Y él, como estaba escuchando, dijo, esa es la voz, esa es la boca, esa es la boca del médico que me está hablando. ¿No? Pero él no veía boca, no veía nada de cara, no veía nada, es pura luz, pura mancha. Después de 4 meses, obviamente de entrenamiento y demás, su cuerpo reaprendió a ver. No es que aprendió, reaprendió a ver.
Porque la capacidad visual estaba intacta, ¿no? Tuvo que despertarlo. No pasó de la noche a la mañana. Por lo tanto, no creas que porque hoy día te vas al parque a dar un par de vueltas, ya vas a estar experto en la sinestesia. Esto es una forma de vida. Ahora volvamos. Dejemos a nuestro amigo que lo han operado, que solamente te contaba eso para que veas que el cultivo de nuestros sentidos no puede ser de la noche a la mañana. No tengas así como que prisa. No, no, sucede. Simplemente goza de la exploración. Ahora, volvamos aquí. Decíamos, tú ya no tienes un cerebro humano, tú tienes un cerebro personal. Eso quiere decir, y te lo digo rápido, tú, compañero, ya no experimentas la audición. No, tú no experimentas la visión ya. Porque experimentar la visión y la audición son capacidades humanas, capacidades del cuerpo humano, capacidades del cerebro humano, si queremos decirlo. Está mal, pero digámoslo así, son capacidades del cerebro humano. Pero ¿tú qué tienes? ¿Tú tienes la experiencia humana o tú tienes una experiencia personal? A ver, compañero, si tú cerraras tus ojos ahorita y de pronto escuchas un ruido, ¿tú escuchas un sonido o escuchas, ese es el panadero, ¿no? Ese es el ropavejero que está, ese es el timbre de la puerta, ¿no? Si alguien te habla, ¿tú escuchas los sonidos? ¿Tú escuchas lo que te está diciendo? ¿Se te das cuenta que tú estás por encima de la audición y tú vives la experiencia? Si ahorita yo te muestro algo, por ejemplo, tú viendo esta pantalla no ves letras, tú ves palabras, tú ves cerebro, tú ves círculos, bueno, no círculos, elipses, lo que quieras, pero tú no ves luces. Tú, por encima de la experiencia humana, tú tienes la experiencia personal. Imagínate que nunca has escuchado cómo suena el panadero, sino que en tu pueblo el que vende leche es el que toca la vaina esa. Entonces un día te despiertas y de pronto escuchas tac, 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 ¿no? Tú dices, ah, el lechero. Y no era el lechero, porque cambiaste de contexto. Aquí suena así el panadero. Y no interesa porque tú no te quedaste en el sonido, tú le agregaste algo al sonido. Esa es la consecuencia de lo que estamos diciendo, ¿ves? Que tú podrías decir, ah, la visión, pero si yo veo todo el tiempo, mírame, yo veo, estoy en un cuarto, hay una pared, hay una hoja, hasta mis manos, mis dedos, y nada, no has visto nada. Si tú ves acá mis manos, es que no estás viendo. Ya le estás poniendo nombre a lo que estás viendo, ya estás por encima de ver, estás por encima del cerebro humano, estás en el cerebro personal. Entonces significa que para ver tenemos que reaprender a ver. Eso es lo que decíamos al inicio, ¿te acuerdas? Que cuando quieres experimentar el tacto o lo auditivo, la visión, hay que bajar, hay que poner atención, porque si no la vida te arrastra y no te percatas de todas estas cosas humanas porque estás en el trompo de lo personal, de tus planes, de tus frustraciones, de tus deseos, de tus afanes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda consecuencia de esto que estamos diciendo, que vamos entrando a la recta final, una segunda consecuencia es que cuando empezamos a delimitar todo esto, nos percatamos que así como hay una exploración de la visión, ahorita, que no es mira así nada más, ¿ah? O sea, ojo, ¿ah? No es que si te vas al cine vas a experimentar la visión. No, no vas a experimentar nada de la visión, compañero. Vas a estar por encima de la visión.
experimentando la historia, la aventura, lo que quieras, pero eso es encima. Eso es encima de la visión, no es la visión. Por lo tanto, necesitamos un entrenamiento específico para ver la visión. Sí, claro. Necesitamos como que, ¿quién nos enseña a experimentar la audición? Hay que enseñar, pues claro, eso tiene que aprenderse. Eso no es gratuito. Lo gratuito es montarte en la visión, montarte en la audición y estructurar arriba. Estar arriba en las ideas, en los planes, ahí, estar en ese mundo. Pero hay que tener un método, hay que entrenarse, hay que conocer la forma para disolver esa persona y volver otra vez a experimentar lo humano, los sentidos. Y cuando se experimenta y se entrena específicamente la senestesia, mira que es uno de los tantos sentidos que hay, ¿eh? Lo que yo me he percatado es que la exploración de la senestesia es lo que se dice desde hace 5.000 años, meditación, o también ahora llamado mindfulness. Esto quiere decir que explorarse a uno mismo también es meditar. No, compañero. Explorarse a uno mismo incluye una forma de exploración que es muy parecida a lo que en Oriente se llama meditación o la práctica del mindfulness. Y es específicamente cuando la persona explora la senestesia. Oye, ¿qué era la senestesia? Ahorita la vas a sentir. Entonces, esto explica por qué, por ejemplo, en los estudios contemplativos, se suele decir que meditar es entrenar o es cultivar algo propio de las personas, una capacidad humana. Claro, porque tú naces con esto. Que tengas 50 años y recién te enteras, no significa que ahorita recién aparece. Lo has tenido ahí. Como alguien que nació y le pusieron una venda en los ojos y no se dio cuenta. Ojalá esta clase sea así como esa compañera que a nuestro amigo le dijo, ¿quieres ver? ¿Quieres verme? Ya. Espero que esta sea una suerte de introducción a la curiosidad de cada uno. No hay que ir a un laboratorio para esto. Basta, bueno, no basta, pero casi el 50% del trabajo es cerrar los ojos. Excepto cuando quieres experimentar la visión. Ahí tienes que abrirlos. Pero para experimentar todo el resto, casi siempre se tienen que cerrar los ojos. Excepto para la sinestesia. Porque nadie en movimiento, el tío que maneja un patín y que se inclina así, que tú lo ves prácticamente como una flecha, ese está en sinestesia y no tiene los ojos cerrados. ¿Ya? Entonces, vamos ya llegando a la parte final. Vamos llegando a la parte final. Y no voy a inducirles a ustedes estados alterados de conciencia para que experimenten cada uno de los sentidos que hemos mencionado. Pero claramente hay que alterar la estructura de la conciencia para poder reexperimentar, para poder bajar y sentir el cuerpo, ¿no? Sentir los sentidos. Solamente yo quisiera más o menos explicarles cómo pueden experimentar la visión y ustedes en sus momentos privados, cuando nadie les mire respirar, a ver, jueguen a esto. No requieres gran cosa, no requieres. La más fácil de todas, la más fácil de todas es la visión, explorar la visión. Pero tienes un montón, o sea, un montón de sentidos. Yo te recomiendo, para que un poco entres en calor, que experimentes la visión. ¿Cómo se experimenta la visión? Ah, un tema interesante. Porque hemos dicho que si yo, por ejemplo, ahorita te muestro esta pantalla, tú, ¿qué? A ver, ¿qué ves? ¿No? Y uno diría, veo un cuadrado, ¿no? O un rectángulo, así con bordes romos.
veo una cosa como un sol al medio, ya, no has visto nada, compañero. Porque, ¿qué has visto? Un rectángulo con las puntas romas. ¿Te das cuenta? O sea, eso es personal. Eso está por encima de la visión. En el centro vi un sol. Un sol. O sea, y hay ahí implícitamente una metáfora, hay una analogía. O sea, eso está por encima. Has descrito bien la imagen, pero no has experimentado la visión. O mejor dicho, experimentaste la visión, pero en automático. Más te centraste arriba. ¿Qué es lo propio, compañero? Porque cuando tú estás, digamos, en el mundo, nadie es como que, imagínate, estás vendiendo, ¿no? No vas a decir como que quiero experimentar la visión de la hoja, del billete, para que no me engañen, la visión. No, o sea, las personas para sobrevivir tenemos que estar arriba, pero no es para sobrevivir que viven las personas. Eso ya debería estar claro. Si no, ¿qué haces acá? Deberías estar haciendo dinero si quieres sobrevivir. No es para sobrevivir que estamos en el mundo. Entonces tenemos que ir más arriba de sobrevivir. No, más arriba no, más abajo. Ese es el cambio. ¿Cómo más abajo? O sea que dormirnos. Por lo menos darnos cuenta de que estamos viendo y estamos describiendo. Y no creer que al describir estamos viendo. Hagamos esa diferencia. Aprendamos a sentir esa diferencia. ¿Y cómo se siente entonces? ¿Cómo se experimenta la visión? Muy sencillo, mira. Agarras cualquier objeto que esté tu pared, tu techo, si tienes una pizarra, la portada de un libro, cualquier objeto, ¿ya? Y agarras un detalle de ese objeto. Por ejemplo, si el objeto sería la pantalla que te estoy mostrando ahorita, un detalle podría ser esa figura central amarilla, ¿ok? Y luego, mira cómo se experimenta la visión, ¿ah? No es que tiene 8 puntas, no, eso sería subir. Vamos a experimentar solamente la visión. Mira ese punto focal dentro de todo lo que estás mirando, ¿no? Volvemos a decir, si estás mirando la pantalla, solamente céntrate en el punto amarillo central. Y compañero, empieza el juego. ¿Cómo es el juego? Agárrate con tus ojos de ese objeto. Inclusive llega a no parpadear. O sea, si tienes que parpadear, parpadea por automático, ¿no? Pero parpadeas y tú sigues agarrándote, no lo sueltes, agárralo. Es como que con tus ojos te estás sujetando del objeto. ¿Qué vas a experimentar? Haz eso durante 3 minutos, por ejemplo, o más. Pero 3 minutos basta para que sientas qué es ver, qué es la visión. Entonces, durante esos 3 minutos te agarras fijo, vas a parpadear, pero el hecho de parpadear no hace que te sueltes de lo que te has agarrado. ¿Qué vas a sentir? Que todo el contorno se borra. Claro, porque lo que estás experimentando es la visión de un punto, pues. Todo el contorno se borra. Y luego aparece una cosa mágica, ¿no? Y es, ¿qué hemos dicho? Que tú tienes un cerebro personal y debajo un cerebro humano, ¿no? Y la visión que estamos explorando es del cerebro humano, no del cerebro personal, porque el cerebro personal no experimenta la visión, describe. Cuando tú te agarres del objeto y te agarras duro, vas a empezar a ver que el objeto cambia de forma. No, si se hace borroso, vuelves a fijar y vas a ver que inclusive se empieza a mover, empieza a girar, se hace en 3D. Eso es experimentar la visión. No te vayas con, se empieza a mover, entonces te alucinas que está en movimiento y ya, ahí ya dejaste de ver, ¿ah? Ahí otra vez estás arriba.
¿no? Porque ya estás imaginándote cosas. No te distraigas, ¿no? Viendo que se mueve, que no se mueve, porque eso es una alucinación, eso ya no es visión. Lo normal es que no duremos mucho viendo, porque lo voy a decir mal ya, pero es como que el cerebro no deja estar abajo. Automáticamente te manda arriba, te manda arriba, te manda arriba. O sea, hace que cambie, hace que veas algo. Ah, y eso ahí se parece a la cabeza de Mickey Mouse. No, eso se parece a un sol. Y ves el sol moviéndose. Ya, ahí estás arriba, otra vez. Otra vez estás en el cerebro personal. Entonces, para no irte con el cerebro personal, para decirlo entre comillas, agárrate y no te sueltes. De ese modo, experimentamos la visión. Lo mismo, es decir, agarrarte de un objeto, luego de experimentar 3 minutos la visión, o el tiempo que tú dures, porque esto eres tú, no hay una norma. Luego de experimentar la visión, cierra tus ojos y entras en el mismo estado, es decir, de querer agarrarte, pero ya con los ojos cerrados y experimentas la audición, es decir, te agarras de todos los sonidos. ¿Qué va a pasar? Te agarras de un sonido y vas a decir, es el sonido de mi mamá que está haciendo esto, debe estar cocinando. Ya, ahí te fuiste otra vez. Te fuiste a lo que podríamos decir el cerebro personal, ¿no? Tu mamá que está cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. No te vayas, agárrate nada más. Identificaste un sonido, ahora otro sonido, ahora otro sonido. Y lo que vas a ver es que poco a poco empiezas a escuchar cosas que era como que, ¿ese perro de dónde salió? ¿No? O sea, había un gallo por aquí, ¿no? Y así vas a experimentar la audición. ¿Ya? Entonces, mira, son dos formas de experimentar, por un lado la visión, por otro lado la audición, y luego la más bonita y la última que vamos a experimentar hoy, que les voy a dar la indicación, que es la senestesia. Compañeros, para experimentar la senestesia tienes que estar muy calmado. Tienes que estar muy calmado y sentir tu respiración. Así como te agarraste, cuando experimentamos la visión, te agarraste del ojo, cuando experimentamos la audición, te agarraste de los sonidos, cuando experimentamos la senestesia, te agarras de la respiración, de cómo el aire entra por tu nariz, de cómo lo va enfriando, de cómo entra, de cómo golpea. ¿No? ¿Alguna vez has fumado? ¿No? De cómo golpea cuando uno sabe fumar, ¿ya? De cómo el aire sale. Eso está, pero vuelta. ¿Te acuerdas cómo era la visión? Que uno se agarra y como que el cerebro no te deja. Ya, lo mismo pasa con la senestesia. Estás 2, 3, 4, 5 veces respirando y de pronto aparece, tengo que mandarte al correo, tengo que hacer esto de acá, oye, ese de ahí, ese debe ser el perro, no creo que no ha cerrado la puerta. Y otra vez vuelves al cerebro personal. Baja de nuevo, ¿no? Un estado de silencio es propio de la senestesia. Y si tienes algo de suerte, cuando estés en ese momento de calma, puedes estar 40 minutos en ese estado, ¿no? Quizás si estás 40 minutos, un poco lo que se recomienda cuando se hace práctica meditativa es sesiones de 40 minutos. Llegar a eso. Pero no todos los 40 minutos. Pero hay momentos, y te lo digo momentos. No te digo 10 minutos seguidos. O sea, momentos, accesos durante todo ese tiempo en el que de pronto ¡pruf!, se abre aquí en el centro y es como que florece y se siente como que florece. Pero ¿qué cosa florece? Aparece tu corazón, compañero. Y tú sientes cómo se mueve, cómo late en el centro. Oye, pero cuando alguien está así como que angustiado, también siente que su corazón palpita. Sí, pues, pero no lo siente en estados de calma. Eso no es anestesia.
Eso no es anestesia, eso es sentir las palpitaciones. O sea, mejor dicho, ahí no estás explorando tu cuerpo. Es tu cuerpo que te ha rebasado. No, eso no estamos diciendo. ¿Ya? Cuando se siente el latido del corazón, se siente en el tronco, no se siente en la oreja como el pulso arterial. Es más, si cuando estás haciendo la anestesia sientes el pulso arterial, yo te invito a que te centres más en hacer la anestesia para que veas cómo ese pulso arterial desaparece y vuelves a entrar en ese estado que naciste con esa capacidad, que no lo hayas ejecutado en los últimos 50 años o 60 años, eso no significa que no esté, está ahí, quizá está dormida, quizá está bien dormida. Pero bueno, que esta mañana sirva para despertarnos. Y solamente cierro con esto. Este es un paper publicado en el 2014 en un journal de la colección de Nature. Es un artículo de una revisión donde este autor nos propone una serie de hipótesis en torno a las bases neurológicas de cómo se siente la senestesia. ¿Ya? Entonces, veamos esto. Mira, bueno, no sé quién hizo ese cuadrado, o ese rectángulo, pero veamos esto, miren. Aquí lo que tenemos es claramente un hemisferio izquierdo al que han cortado la mayoría del hemisferio y han dejado este lóbulo, lo que se dice el lóbulo de la ínsula, ¿no? Es este que se ve. También lo podemos ver si levantamos el famoso lóbulo frontal con el temporal. Si lo abrimos, vemos también la ínsula. ¿Ya? La ínsula tiene también, mira, su corteza posterior, esta que dice PL, corteza posterior, y a medida que vamos hacia adelante vamos a ver como circunvoluciones. Usualmente la ínsula puede tener entre 5, 6, 7 circunvoluciones. ¿Ya? Esta área de la ínsula es el lugar donde se experimenta justamente el estado de senestesia. ¿Cómo fluye los impulsos eléctricos? Desde la zona posterior y va avanzando hacia adelante, hacia el AC. Cuanto más avanza, más consolidado se hace, digamos, la experiencia de la senestesia. Y este mismo autor, mira, cómo un poco representa la senestesia, esto que les acabo de explicar, ¿no? Que inclusive puedes llegar a sentir el corazón latiendo. No es que lo vas a sentir así como que, 10 minutos lo sientes, te digo que son momentos. O sea, si llegas a juntar estos pequeños momentos y llegas hasta 5 minutos en una sesión de autoexploración de 40, compañero, considérate un privilegiado, porque es 5 minutos en 40, eso es bastante, ¿ya? ¿Qué? Y los otros 35 minutos estás simplemente explorando. Esto que te digo sucede. Hay momentos en el que estás explorando y no sucede. Sucede, pues. No sucede. Eso eres tú. Eso eres, ¿no? Eso eres como que tocas una trompeta. Un día vas a sonar muy bien, pero otro día ya no te sale el acorde. ¿Y qué? ¿Es problema de la trompeta? Es simplemente que eso eres tú, ¿no? Mira, desde la ínsula posterior, acá a la izquierda, hacia la ínsula anterior, el flujo de la actividad neurológica y cómo se da el proceso de, acá le llaman representación interoceptiva, ¿no? Esto es la senestesia. Primero se percibe como la visceralidad de todo el cuerpo y cada vez que se va, digamos, se va sintiendo más o se va consolidando la senestesia, se llega a sentir como algo que sucede intrínsecamente, mira, en el tórax, en el centro del tórax, ¿no? Entonces, así como la visión se experimenta afuera, vamos a decirlo, la senestesia se experimenta en el interior, ¿ya? Hay mucha coincidencia entre una autoexploración de la senestesia y las prácticas meditativas, lo cual obviamente le quita, ¿no? Y esa es una cosa potente de lo que estamos haciendo, le quita un poco sacralidad, ¿no? Al acto de la meditación y le da misticismo a,
a los actos ordinarios de las personas, pero no de las personas ordinarias, sino a los actos ordinarios de las personas. Hay que ser muy extraordinario para destinar tiempo, recursos, empeño, vocación, explorándose, es decir, estando por encima del que sobrevive. Bueno, eso es todo. Yo les agradezco mucho su participación y a ver, estamos ahí a la espera de alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Yo aquí estoy. Gracias, gracias por todo. ¿Qué tal? Sí, muy buena ponencia, Magister Hans. La verdad que nos ha nutrido de buena información hoy día. Y básicamente, pues, lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Con el tema de la investigación y los nuevos conocimientos acerca del cerebro, es que si realmente no se escribe, esta información desaparece, ¿no? Mencionó en un momento el tema también del escritor Oliver Sacks, del título del libro, El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, ¿no? Y cómo esto también ve afectado al tema de la visión, el tema también de los sentidos. Y básicamente el núcleo de toda esta información que hoy día nos ha brindado es que eh, nosotros hasta cierto punto tenemos un cerebro humano como tal. A partir ya de los de los 0 años hacia adelante, pues tenemos un cerebro ya personalizado, personal, como usted dice, ¿no? La cual pues vamos construyendo una percepción única mediante nuestro transcurso de la vida, justamente dentro de sus perspectivas, como mencionaba, no solamente es la madera pues tosca, filuda, no es la madera, somos nosotros, ¿no? Entonces, ha sido muy importante esta información porque nos da otra perspectiva, la cual yo creo que muchos de los participantes que están hoy en día presentes en esta ponencia hemos tenido pues una idea bastante cerrada, ¿no? Y no hemos tenido esa visión, como usted menciona, ¿no? Agradecerle y me gustaría tal vez pasar a una ronda de preguntas y básicamente mientras que van elaborando sus preguntas lo pueden hacer mediante el chat, levantar la mano o mediante el canal de voz. Pero para abrir este tema de las preguntas, yo tendría una pregunta muy personal. Y mi pregunta es, si es que realmente nosotros queremos sentir estas emociones, que queremos percibir más profundo, ¿qué tanto influye esto en una persona probablemente que tiene problemas de adicción? Por ejemplo, hay personas que consumen el tema de la marihuana. ¿Esto cómo se ve influido en el tema? Probablemente esta persona tiene mayor capacidad, tiene sus capacidades disminuyen. ¿Cómo le afecta a esta persona? Ya, a ver, vamos aclarando algunas cosas. El libro que dije de Oliver Sacks, sí, es cierto, Oliver Sacks tiene un libro que es el del sombrero, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero yo me refería específicamente a un libro que pueden encontrar por internet que se llama Un antropólogo en Marte. Así se titula el libro, un antropólogo, es otro libro. Un antropólogo, se parece porque todos los libros de Sacks tienen cuadros clínicos, pero dentro de ese libro, Un antropólogo en Marte, hay un capítulo que se llama Ver o no ver, ¿no? Donde se cuenta el caso de esta persona que estuvo ciega durante 40 años y que de pronto le es, digamos, habilitada la vía visual otra vez, ¿no? Entonces, y que le demora aprender a ver. Eso es lo primero. Eh, lo otro, lo otro. Si bien hemos empezado y hemos dicho que el cerebro humano es el del neonato y que luego se va haciendo el cerebro de una persona, hay también que acotar que esta es una afirmación un poco injusta con la embriología, ¿no? Un poco injusta con por ejemplo, eh, todo lo que sería una estimulación prenatal, ¿no? Hay evidencia que más o menos desde el tercer trimestre ya hay procesamiento del feto hacia algo que está afuera, ¿no? Esencialmente sonidos, por ejemplo, esencialmente luces, ¿no? Hay un experimento muy bonito que apuntando luz sobre el vientre de la mujer embarazada, ¿no? Y viendo cómo el feto dentro interactúa con esa luz
que no le llega directo, sino mediada a través de todo el cuerpo, ¿no? De la piel y todo eso de la madre. Entonces, si queremos ser fieles, digamos, al desarrollo, no tendríamos que empezar en cero, sino ahí hacer la acotación de que esto podría cambiar, porque la vida intrauterina es todo un mundo que requiere de más trabajo. Ahora, cuando he hablado de la exploración que tenemos que hacer, o que podríamos hacer, no necesariamente tenemos que hacerla, ¿no? Hay gente que ha vivido su vida sin esto y bueno, eso también es ser persona, ¿no? O sea, no podemos caer en la idea de que ser persona es algo, ¿no? Justamente pareciera que no ser algo o ser todo es ser persona, ¿no? Es decir, es válido el que está explorándose, pero también es válido el que está metido en una esquina metiéndose sus tragos. Es tan válido. Bueno, y eso da para otras discusiones, ¿ah? Pero bueno, ahí dejémoslo en el sentido de que no por explorarte tienes una divinidad o una cosa particular. Es parte de lo que les he dado a las personas siendo personas. Ahora, lo que se ha visto, yo en ningún momento, cuando he hablado de la exploración, he hablado de las emociones. Pero claramente, cuando se hace la autoexploración de la senestesia, por ejemplo, durante 40 minutos, claramente hay un aplastamiento de los estados en sociobiología se llamaría un aplastamiento de la ansiedad, ¿no? Y hay un cabalgamiento de la atención por encima de la ansiedad, y si te mantienes en ese estado, hay un solapamiento de la expectación, o sea, hay como que una alineación de toda la organización neuropsicológica. Eso tiene implícito un componente, digamos, de emocional, una valencia. La persona en ese momento está autoinduciéndose estados afectivos, vamos a decir así, de calma, de pasividad, no, de tranquilidad, ¿no? Ya, y eso podríamos ahí verle el tema de las emociones, seguramente. Pero a lo que yo voy es que no requerimos específicamente meter todavía el concepto de emociones o de control emocional o de regulación emocional cuando una persona está explorando la senestesia. Simplemente está explorando la senestesia. No le metamos más conceptos. Ahora, con respecto al tema de las adicciones, me parece que hay evidencia bastante sostenida y de sobra que este tipo de lo que yo estoy llamando autoexploración de la senestesia, que en términos de la ciencia contemporánea se le llamarían los protocolos basados en mindfulness o las intervenciones basadas en meditación, está demostrado que seguir, por ejemplo, un programa de 8 semanas, ¿no? Y cumplirlo con una práctica diaria que tienda a destinar más o menos una media o 40 minutos diarios para esta práctica, no solamente genera cambios estructurales, sino en la revista JAMA, por ejemplo, hace poquísimo, este año, se ha publicado que un estudio experimental muy riguroso que demuestra que ese tipo de prácticas, quizá por esta suerte de aplastamiento de las condiciones afectivas o la autoinducción de una condición afectiva tranquila y positiva, porque te imaginarás que cuando uno está en ese estado explorando la senestesia, no puedes estar acordándote de lo que discutiste con tu amante y lo que le vas a decir ahora cuando te le encuentres. No puedes estar en esa vaina. Entonces, es como que estar en eso justamente sería estar en el cerebro personal, ¿no? Es como que salirte de eso, rechipearte y estar en un momento de silencio. Obviamente eso tiene un impacto, pero lo interesante, un impacto en la salud neuropsíquica, pero lo interesante es que hay evidencia que demuestra, por ejemplo, que ese impacto, luego de 8 semanas, es comparable al tratamiento con fármacos ansiolíticos. Y eso no lo digo yo, que yo ya le tengo cierta reticencia a los psicofármacos, sino específicamente lo dice JAMA, una revista super top, ¿no? Y de un experimento, no, bueno, no de uno, sino este que te digo es uno nada más,
pero hay una serie de evidencia que coincide con eso. Yo recomendaría hacer ese tipo de exploraciones, no tanto porque mejoran el sueño, o por el tema de que ya consumimos menos pastillas con eso, sino simplemente por el hecho de estar en el mundo y de explorarnos, sino perder la oportunidad mientras estamos vivos de explorar lo que significa estar vivo. Porque podría ser que por estar viviendo, en realidad nos están viviendo. Nos vive el trabajo, nos vive el banco, nos viven las deudas, nos viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y con respecto al consumo de sustancias, bueno, ese es un ámbito bien amplio e interesante de tratar. Y claro, también es un modo de explorar la actividad consciente. Probablemente el consumo de cannabis, el cáñamo y otras sustancias similares, cuando no se hacen, digamos, en un contexto denigrante, terminan siendo mecanismos de trascendencia. Si no, ¿cómo creen que hacía hace 70.000 años el Homo sapiens sapiens primitivo para internarse en una cueva en la que había que rampear durante 1 kilómetro en el centro de una montaña hasta encontrar un socavón y meterse hasta allá en plena oscuridad? No es que prenda la luz y entramos, ¿no? Arrastrándose así, tú no sabes lo que te vas a encontrar adentro, pero ellos avanzaban y estando adentro entraban en estados alterados de conciencia. Hay muchas formas de entrar en estado. Uno es la respiración, otro es así manipulando sustancias, y si el que tiene el talento específico para la manipulación de sustancias, que bien, o sea, hay ejemplos de sobra. Yo recomiendo la lectura del profesor Antonio Escotado para que vean cómo es alguien que es su propio paciente, ¿ya? Pero eso no lo recomendaría así como de modo general, porque me pareciera que sería como darle la bomba atómica a cualquiera, ¿no? Y yo no estoy tan seguro de confiar en las personas, sobre todo en las personas que están sobreviviendo, ¿ya? Entonces, bueno, algo así, algo así. Bueno, acá veo que hay un comentario en el chat. A ver, dice, al referirnos a los elementos de la esterocepción visceral y la interocepción visceral, ¿sería válido asociarlos con cogniciones sociales y la percepción de estímulos? Bueno, habría que ver a qué nos referimos o sea, la ciencia cognitiva tiene varios momentos, ¿no? Entonces, cuando decimos algo sobre la cognición, habría que ver desde qué perspectiva estamos hablando. Pero si un poco lo vamos ahí, yo diría que la autoexploración, sobre todo la interoceptiva, visceral y somática, sería irse, alejarse de lo cognitivo social, ¿no? Es decir, alejarse del lenguaje, alejarse del habla, alejarse de los conceptos, ¿no? Y simplemente estarse en el cuerpo mudo. Oye, pero el cuerpo mudo es aburrido. Ese es el talento, pues, compañero. Ese es el talento, ¿no? Porque si no es como que estás ahí y es como que, ya me aburrí de esta vaina, ya, mejor voy a ver a ver qué me ha mandado en WhatsApp. Ahí está sobreviviendo. No está mal, no está mal, pero dale un tiempito también a esto. No te digo que lo reemplaces, ¿ah? Pero lo tenemos ahí, ¿no? Y es como que, bueno, habría que respondernos, por ejemplo, ¿qué pasa con esas partes del cerebro cuando no se utilizan, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el área visual si yo me tapara los ojos? ¿Qué pasaría durante los próximos 10 años con el área visual? ¿Se muere? ¿Se reduce? ¿No? ¿Qué es lo que pasaría? ¿No? ¿Y qué pasaría con esas áreas de la interocepción
que no hemos explorado o digamos que no tenemos la costumbre de explorar, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué pasa con las áreas? ¿Se reducen, se acortan? Eso son estudios que están ahorita, lo que se ve es qué pasa cuando se exploran, ¿no? Pero no se puede ver, es como que, a ver, explora, a ver, deja de explorar y a ver qué pasa. Eso es como que es contra, o sea, como que no se adecua. Pero, ¿qué pasa cuando se explora? Si hay evidencia, ahí crece, se engrosa lo que le llaman la sustancia gris del cerebro, ¿no? Sustancia gris entre comillas. Hay por ejemplo, hay un mayor cableado en la corona radiada, que son estas estructuras de sustancia blanca, mira, sustancia blanca, otro concepto del muerto, que conectan las áreas frontales con distintas estructuras, es decir, como que se mejora la interconectividad del cerebro, para decirlo, además de desarrollar esta suerte de estados positivos afectivos. Estamos hablando de claramente un entrenamiento de corte cognitivo. Entonces, ¿por qué si en las escuelas, por ejemplo, hacemos educación física para educar el cuerpo, por qué nos olvidamos de esta parte del cuerpo que es tan cuerpo como la otra parte del cuerpo, la de la educación física, ¿no? A mí me gustaría ver un profesor de educación física que considere dentro de su mundo cuerpo físico no solamente la estructura osteomuscular, sino también, por ejemplo, todo este componente visceral, porque si no, ¿dónde está lo visceral? ¿O no es físico? Claro, eso podría contraargumentarse diciendo, pero al profesor de educación física no lo formaron en esa línea. O sea, no le enseñaron a pensar el cuerpo así, le enseñaron solamente a pensar el cuerpo somático. Bueno, pero entonces, ¿quién tiene que resolver la cosa? Quizá el psicólogo educativo que está en la escuela, quizá cada uno de nosotros que está ahorita, vamos a decirlo así, de algún modo privilegiado, oyendo estas ideas nuevas, me pareciera que empieza ahí, cada uno. Bueno, compañeros, les agradezco. Sí, bueno, ya para estar culminando, Magister Hans, muchas gracias por su respuesta. Bueno, para ya estar cerrando, justo tenemos una última pregunta de María, la cual nos dice, ¿y cómo sabemos que debemos cruzar cuando el semáforo está en verde? Ese es un consenso social, pues, ¿no? Claro. Eh, o sea, es por consenso social. Podríamos también ponernos de acuerdo y decir cruzamos cuando esté en rojo. Y no cambiará el proceso de la visión. Eso es algo que está encima, ¿no? Eso, obviamente, por ejemplo, un niño que no sabe todavía que se cruza en verde o se cruza en rojo, eso no quita que esté experimentando el color, ¿no? Entonces, experimentar el color y el proceso reflexivo consecuente son como que dos etapas, dos momentos, ¿no? Bueno, compañeros, les felicito por la paciencia, por el tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los organizadores por hacer este espacio y espero que mi intervención solamente haya servido para estimularles la curiosidad, para invitarlos a que se unan al colectivo EduNeuro. Es una página web en Facebook que se llama así EduNeuro. Ustedes pueden poner en Facebook EduNeuro y ahí lo van a encontrar. Eh, Les pongo aquí el nombre, EduNeuro, y para que puedan entrar, para que puedan ver ahí las cosas que estamos organizando. Desde ese colectivo es que estamos impulsando y en particular ahorita estamos organizando 2 cursos que empiezan ahora nada más, ya en una semana, en el mes de agosto, un curso sobre la nueva anatomía y otro curso sobre los límites de la ciencia cognitiva. Hay un programa de becas para ambos cursos, hay un link, todo está en la página web del Facebook de Enero para que puedan inscribirse y bueno, nos encontraremos ahí en el camino si es que tenemos que encontrarnos. Y si no, nos encontraremos luego. Y si no, bueno, compañeros, no hay problema. Hay que seguir avanzando. Sean Muy honestos bien. con sus fantasías. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.